Decirle que estás con el babero del baby shower. Oh. Ajá, con el baberito del baby shower, de la lluvia. ¿Cómo se porta? ¿Duerme? ¿Duerme ahora? Sí, duerme mucho, re bien. Bueno, mejor así. Gracias a Dios está durmiendo re lindo. Eso es bueno para todos. Tiene una voz potente, ¿no? Tiene una voz fuerte. Ajá, sí, se hace notar. Una voz así media grave, decimos nosotros, Sí. ¿no? Y bueno, cuando grito, cuando llama la atención por algo, bueno, ahí se le vuelve un poquito más aguda la voz. Ah, pero sí, bueno, ahora sí. anda con está un poquito remolón igualmente. Ah. Gracias Lili por estar acompañándonos también. No, ¿sí? por favor. Después yo saco imagen y coso porque se escucha entrecortado. No sé qué pasa, el internet de acá debe ser. No, sí, pasa que cuando uno usa el audio y la imagen consume más datos de internet. Y entonces por ahí puede llegar a haber alguna interferencia. Si ustedes utilizan el audio únicamente, se escucha sin problema. Claro, me pasa los sábados también, yo ya les aviso, miren que estamos acá, pero tengo que sacar la imagen porque no se puede escuchar, sino así No, que sí, bien. no hay ningún problema. No hay ningún problema. Muy bien el hermano ayer, qué motivo, ¿eh? La verdad sí, que sí. A Vicente le gustó. Vicente está recién llegando ahora, en este momento, de trabajar. Así bien. que ahora ya viene. De paso, Martín, muy bueno. Y el hermano, felicitaciones. Que Dios te bendiga mucho. Muy lindo todo tu relato y muy inspirador. Bendiciones. Gracias, igualmente. De paso, la transmisión de ayer salió o se cortaba. ¿Cómo? Perfecta. Sí. Una barbaridad. Muy bien. Nítido como ahora. Muy bien. Bárbaro. Sí, muy bueno. Me parece que están grabando, ¿no? El programa de ayer y hoy. Así que igual lo vamos a tener para poder compartir al resto de los hermanos que tal vez no pueden conectarse de forma directa. Le vamos a hacer llegar los programas. Sería bueno, sí, porque son temas muy lindos. Me imagino que el de hoy va a ser tan hermoso como el de ayer, así que esperamos ansiosos. Si llegaron a grabar el de ayer, me interesaría tener dónde está, porque se lo mando a Daniel, que es la historia que contamos ayer. Siempre le digo, che, conté tu historia ayer, me vino muy bien porque me sirvió, qué sé yo, y él siempre le encanta, pero nunca escuchó. Bueno, ahora... biografía autorizada. Ahí nos está diciendo que después no... Muy bien. Gracias, Anaí. Bueno, David, muchas gracias, David, por estar, también por compartir esta alabanza musical y por siempre poner al servicio de Dios ese don que Dios te dio, que es el de la música, el canto. Así que contanos, David, un poquito lo que nos vas a compartir y el tiempo es para vos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy feliz y contento de poder tener este momento especial, de poder compartirles la ofrenda musical y poder compartir esta programación especial, ¿no? Bueno, hoy he traído para compartirles un canto que se llama Maranata, que dice así las primeras palabras, ¿no? de la canción: tú eres mi luz y mi salvación. A ti me rendiré. Si a tu lado estoy seguro, en tus manos nada temeré. Así que bueno, los invito a que puedan a meditar en la letra de esta canción, una linda canción, ¿no? Que nos da fuerza, esperanza, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, ¿no? Que nos da fuerza para afianzarnos en Jesús, en su pronto regreso, ¿no? Y el mayor anhelo que tenemos todos de que Jesús vuelva pronto, ¿no? Así que bueno, ahí comienzo, entonces. ¿Ya le doy para adelante, pastor? Muy bien.
y a tu lado estoy, seguro en tus manos nada temeré. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno de lo. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Tú eres mi luz y mi salvación, a ti me rendiré. A tu lado estoy, seguro en tus manos nada temeré. Oh, tú eres santo, Señor. Tú eres digno de lo. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pero sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Ven Jesús, Maranata, ahora ven Señor Jesús. 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 Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya.
Amén. Amén, amén. Qué hermosa alabanza, David, y qué hermosa letra. Realmente la palabra Maranata encierra toda la mayor esperanza que nosotros tenemos, que es la venida de Jesús, ¿no? Y me encantó ese final de ese deseo de que Jesús venga pronto. Amén. Gracias, David. Muchas gracias a usted por poder compartir esta ofrenda musical y bueno, que nos pueda servir a todos para tener más esperanza, ¿no? En Dios y en su pronto regreso. Amén, amén, así es. Muchas gracias, David, por estar y compartirnos esta alabanza musical. Bueno, ahora después de haber escuchado y disfrutado de este momento también de alabanza, ahora llegó el momento de la palabra de Dios. Así que, Osvaldo, ahí vimos que estaba Mabel conectándose, así que qué bueno que puedas acompañarnos también. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Sí, mi señora por ahí va a aparecer. Está luchando con internet porque el internet lo tengo todo yo, entonces a ella no le queda nada. Le dije, con esta línea no te metas, si querés probá con la del vecino. Así que bueno, si puede va a estar apareciendo por ahí mi esposa Mabel. Bueno, gracias David. También cuando escuchaba la letra me anoté una partecita que me encantó porque venía bien al punto de una historia que quería compartir antes de abrir la Biblia. Vos mencionabas en la canción, seguro estoy en tus manos, nada temeré. Qué lindo pensamiento. Es de los pensamientos más populares que puede haber. Saber que nuestra vida está segura en las manos de Jesús. Aunque pasemos por problemas, por dificultades, por crisis. Y bueno, mañana les contaré una historia que expresa esas palabras de la canción. Que es muy fuerte. Una historia que a mí me enseñó la lección más grande que aprendí en mi vida. Así que mañana no se les a perdérsela. Y la historia de hoy, les cuento, en este momento, si bien les conté que trabajo en Casa Editora, la parte de oficinas de Casa Editora está trabajando mayormente en forma remota. En mi caso es así, yo estoy trabajando en forma remota. En este momento estoy en un pueblito que se llama Dinahuapi, que está cerca de la ciudad de Bariloche. Y quería contarles una historia que pasó muy cerca de acá, hace unos cuantos años atrás, cuando yo trabajaba como director del Club de Conquistadores de mi iglesia, donde tuve el privilegio de estar más de 10 años como director de Conquistadores. Y bueno, dentro de todas las cosas increíbles que hicimos, mencioné el club y me vuela la cabeza, ¿no? Porque me acuerdo de tantas cosas increíbles, pero quiero contarles una. Decidimos hacer un evento como Iglesia de San Martín en un lugar alucinante que tiene nuestra iglesia a orillas del lago Nahuel Huapi. Nuestra iglesia tiene un predio de 10 hectáreas con 200 metros de frente que dan al lago Nahuel Huapi, un lugar, un sueño, un lugar hermoso. Y para venir con el club a ese lugar te morís. Es una cosa fabulosa, impresionante, una locura. Y en esta oportunidad que les cuento la historia, habíamos planeado subir a un cerro cercano que se llama Cerro Simón. La aventura iba a ser larga, iba a ser de todo el día, por eso salimos antes de que el sol salga ya, casi que salimos desayunando de camino, porque no dio para desayunar y después salir. El plan del día era llegar a la cumbre del cerro
y en la cumbre del cerro entonces almorzaríamos, pasaríamos un rato y después volveríamos. Llevábamos linterna porque calculábamos que no nos alcanzaría el día para subir y bajar con luz. Así que bueno, salimos de viaje, la verdad que estaba bastante lejos el cerro, eran varios kilómetros hasta llegar a comenzar a subirlo. Nuestros planes evidentemente fallaron miserablemente, nos dimos cuenta bastante pronto, porque el plan era almorzar arriba, les dije, y ustedes saben que cuando se sube a un cerro que es más o menos alto como era este, en la parte baja del cerro hay bosque alto. Después se sigue subiendo y entonces se pone un bosque más bajito, un bosque casi rastrero, cada vez más chatito, el bosque que hay, y un poco más arriba después está lo que se llama el Pedrero, que es la parte que siempre en los inviernos está cubierta de nieve, y en esa parte no hay vegetación directamente. Estábamos todavía en la parte primera, en la parte de los árboles altos, cuando ya los chicos, o varios chicos, no daban más, y los grandes, ¿para qué les cuento? Y entonces decidimos hacer la parada estratégica del almuerzo muchísimo antes de lo planeado. Ahí entonces nos acomodamos en una zona con una pendiente muy grande, pero nos acomodamos ahí, había pastito, árboles, y ahí, bueno, pudimos almorzar para recuperar fuerzas, recuperar piernas, y seguimos subiendo. No mucho más adelante de eso, estando todavía en la zona del bosque bajo, un grupo ya no le quedaba más resto, así que tuvimos que dividirnos y dejamos a un grupo ahí con los que estaban cansados y los que ya sabían que no iban a llegar arriba, y dejamos un grupo instalado en un lugar ahí bien firme y avanzamos con el resto. Con el resto que avanzó, que eran más o menos unos 30, los que seguimos viaje para arriba, había una situación. La situación que había es que teníamos varios centinelas, varios guías mayores, y los guías mayores estaban reacelerados, porque habíamos escuchado anoche, a la madrugada cuando nos levantamos, en la radio, que había nevado, posiblemente en la parte alta hubiera algo de nieve. Esto que les cuento pasó no me acuerdo si fin de enero, principio de febrero, por ahí. No era lógico que hubiese nieve, pero en esta zona pasa. Entonces ellos estaban aceleraditos. En un momento yo tuve que quedarme un poco para asegurarme de dónde estaban los que se habían quedado para poder encontrarlos cuando volviésemos, y en ese movimiento que hice de volver, para que como el grupo se partió en dos, bueno, yo me quedé casi en medio de los dos grupos. Cuando encontré el grupo y me aseguré de ver lugares que me servían de referencia para a la vuelta encontrarlo, vuelvo otra vez a subir. Cuando llego a la parte del Pedrero veo a los chicos. Estaban re lejos, parecían hormiguitas, yo no sé cómo tan pronto. Yo miraba a los chicos y decía, pero no puede ser que estén ahí, porque los veía en un lugar que parecía, claro, la perspectiva a veces puede hacer que uno no vea bien la realidad, pero parecía que estaban como en una pared. Entonces le pregunté al director, porque habíamos comprado equipos de comunicación por si nos separábamos un poco, le pregunté a los directores qué es lo que estaba pasando, si estaban todos bien. Sí, está todo bien, ningún problema. Bueno, lo que yo no sabía es que el grupo se había dividido en dos. Cerca de la cumbre había una gran roca, y el primer grupo, los que iban más rápido, los guías más, pasaron por el lado izquierdo, y ese era el camino correcto. No tenían problema y son los que contestaron, está todo bien, no hay ningún problema. Pero hubo un grupo de 15 en el que estaban dos consejeros y un vicedirector, agarraron por el lado derecho de la roca. ¿Cuál era el problema del lado derecho? Que el cerro se ponía cada vez con mayor pendiente, más pendiente, hasta que llegaba un punto en el que no se podía seguir subiendo, era imposible. Entonces, ¿qué hizo el grupo? Se dio vuelta para bajar. Y cuando se dan vuelta para bajar, se dan cuenta dónde están, porque hasta ese momento venían mirando hacia la montaña y no tomaban conciencia de la situación en la que estaban. Cuando se dan vuelta, se dan cuenta que están en una especie de tobogán gigante de varios cientos de metros que después terminan en una caída libre hasta un río que estaba, bueno, no sé, pero re
abajo. Los chicos empezaron a moverse, que en esa situación estaban, cuando yo los veía, estaban en esa situación, pero nadie del grupo me podía contestar. Empezaron a bajar, pero cuando bajaban, las piedritas esas que están en el pedrero que les decía, por ahí cuando caían piedritas que zafaban, las piedritas se iban muy lejos y te hacían pensar qué pasaría si yo pierdo pie, ¿no es cierto? Los chicos en muy poquito tiempo se bloquearon y quedaron en un lugar quietos. Y en un momento, les digo, se quedaron quietos y en ese momento los chicos estaban con mucho miedo y con mucho frío, porque en la parte alta de la montaña, del cerro, estaba cubierto en ese momento por una nube y estaba neviscando, cayendo agua-nieve, o sea, hacía mucho frío y tenían miedo, una combinación como para estar temblando por varias razones, ¿no? En un momento los escuché a los chicos cantando. ¿Saben lo que cantaban? Lo van a recordar si se los digo. El Salmo 121. ¿Recuerdan la letra? Es un corito que siempre me pareció medio aburrido y nunca entendí mucho el tema de la letra. Lo cantaba sin pensar la letra, pero en esta oportunidad las cosas fueron distintas porque esa canción, ese corito dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Y después dice, recuerden este versículo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Yo no tenía idea de lo que era un resbaladero hasta ese día, en el que entendí que el resbaladero es la parte alta de la montaña donde tenés piedra suelta y un ángulo importante donde si perdés pie te vas por el resbaladero. Y ahí la palabra de Dios decía, no dará tu pie al resbaladero. Después de que cantaron eso, hicieron una oración. Y esto que les cuento ahora, me lo contó Andrea, que en ese momento tenía 10 años, estaba recién entrada al Club de Conquistadores. Ellos oraron para pedir socorro a Dios y me contó que después de orar, cuando abrieron los ojos, había pasado algo. Lo que había pasado era que la nube que los estaba cubriendo en la parte alta de la montaña se había disuelto y el sol pegaba. Eso en el transcurso de que hicieron la oración. Abren los ojos y pasó esto. Entonces, el sentir que el sol les pegaba fue para ellos la respuesta a la oración. Ellos le pidieron socorro a Jesús, le pidieron ayuda a Jesús. Y el ver lo que pasó hizo que ellos se den cuenta y entiendan que no estaban solos arriba del cerro, perdidos en el medio de la nada, sino que Jesús estaba con ellos. Entonces se sintieron como en la canción que escuchamos recién, estamos seguros en tus manos, nada temeremos. Eso les pasó a los chicos en la cabeza en ese momento. Ellos, al saberse que Jesús estaba con ellos, se desbloquearon y se atrevieron a seguir bajando, a seguir caminando, y gracias a Dios todos los chicos pudieron volver en perfectas condiciones y sin que nada les pase, y además habiendo aprendido la mayor lección de su vida, que cuando estás en apuro, lo mejor que podés hacer, sin la menor duda, es pedir socorro a Dios, que Dios está en todos lados, aunque no lo veas y aunque creas que estás en el medio de la nada. Dios está ahí. Esa historia quería compartirles para empezar. Y ahora, para abrir la Biblia, vamos a ir al mismo lugar donde estábamos ayer. Vamos a buscar en San Marcos, en el capítulo 2. Ahora sí, el 2. Ayer me equivoqué, pero ahora no me equivoco. Es el 2, el capítulo 2, donde vamos a ver solamente algunas partes de otra historia muy conocida. Esta historia está relatada en el capítulo 2 de Marcos, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Yo les recomendaría que la lean tranquilos después porque es una historia fabulosa que no tiene desperdicio. Les cuento un poquito del contexto. Esta historia ocurre en la ciudad de Capernaum. Era la ciudad que Jesús tenía como base en Galilea.
Él de ahí se movía para todos lados, a veces hacía giras, a veces pasaba semanas ahí, en Capernaum propiamente, y en ese lugar hizo cosas alucinantes, impresionantes, increíbles. Antes de que ocurra esta historia, Jesús había estado dando una gira por toda la zona de Galilea. Esa gira se interrumpió por culpa de lo que contamos ayer, que fue esa situación en la que por ahí aparece un leproso que se atreve a creer, a tener esperanza de que Jesús lo puede sanar, lo sana, y después este hombre no se calla la boca y le empieza a contar a todo el mundo que Jesús lo sanó. A él, leproso, Jesús lo sanó. Y entonces Jesús ya no pudo más estar ni en las ciudades, ni siquiera en lugares abiertos, porque se atestaba de gente que venía a ver a ese que había curado a un leproso. Entonces Jesús tuvo que suspender, terminar esa gira y vuelve otra vez a Capernaum, que era su base. A veces creemos que Capernaum era una ciudad predominantemente judía, pero no, ¿saben? Era predominantemente pagana. Aunque había muchos judíos y había una sinagoga judía en el pueblo, pero había una gran población pagana. Por eso es que a través del tiempo iban apareciendo nuevas personas enfermas de la ciudad que antes no aparecieron, porque claro, eran como de otro lado esta gente, ¿no? No creían en el Dios de Israel. Pero claro, las evidencias eran tan tremendas que entonces ocurre esta historia. Y dice en el versículo 1 que unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa, porque claro, la historia de que había sanado a un leproso, cosa absolutamente impensable, había llegado también a Capernaum. Y los vecinos estaban ansiosos esperando, porque hacía un par de semanas que Jesús se había ido de gira, ahora volvió y bueno, dice el versículo 2 que se agolparon tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Qué lindo, ¿no? Saben, estamos en el mejor momento del ministerio de Cristo, justo a la mitad, 1 año y 9 meses después de su bautismo. Es la época de mayor apogeo, de baja conflictividad con los líderes religiosos y donde él pudo hacer muchos milagros, predicar, y es la época más linda del ministerio de Jesús. Y entonces estaba lleno de gente. Y entonces, en ese lleno de gente, dice el versículo 3, que llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Si ustedes tratan de imaginarse esta escena, debe haber sido... o sea, un paralítico consigue 4 amigos que lo van a llevar a la presencia de Jesús. Ahora, antes no, pero ahora sí, porque este hombre escuchó ahora que Jesús sanó hasta un leproso. Si sanó a un leproso, bueno, él quizás también tenga oportunidad, porque también lo que a él le pasaba era considerado un castigo divino, por eso él nunca se había preocupado mucho por buscar más auxilio que, bueno, nada, no tenían esperanza. Pero ahora la esperanza nació, se mueve a esta situación y ustedes saben, estos 4 hombres llevando al paralítico en la camilla, intentan entrar. ¿Cómo intentás entrar a un lugar que está atestado de gente, que te costaría entrar solo, pero encima no estás solo, son 4 y llevando una camilla, algo muy incómodo, muy grande? No, intentaron, pidieron por favor, no había manera. Y acá viene lo que dio título al tema de hoy. Nunca te rindas, que nadie te lo impida, que nada ni nadie haga que te rindas y que abandones la idea de buscar y seguir a Jesús, porque vale la pena cualquier sacrificio. Y si estás luchando para estar cerca de Jesús, si estás luchando para conocer a Jesús, lo vas a lograr. Nadie te podrá detener, porque es la voluntad de Dios, y si es la tuya, se va a cumplir. Por más que pasen cosas como la de esta historia, que aparentemente era imposible, no se puede llegar. Lo intenté, quise, pero no se puede, está todo bloqueado, no se puede. No se puede, no te rindas. A alguien se le ocurrió dentro de ese grupo. Yo pienso que los 4 que lo acompañaban a este paralítico eran jóvenes, porque la idea fue demasiado audaz y loca. Yo creo que gente grande, o sea, por ejemplo, a mí no se me ocurriría hacer eso, porque, ¿qué pasa? Uno ya empieza a pensar, ¿cómo le voy a romper el techo al vecino? No le puedo romper el techo al vecino. Empezamos con nuestros prejuicios y nuestras cosas, ¿no? Pero acá estas personas lo que pensaban era en su amigo y en ayudar a su amigo. Y no les importó. Subieron 2 arriba del techo mientras 2 quedaban abajo, subieron la camilla, en un rato estaban los 5 arriba, buscaron el punto donde estaba Jesús
Y ustedes no crean que el techo era una especie de techo de cañita o de algo livianito, finito y fácil de romper, porque en las terrazas de las casas solían ir al atardecer a pasar buenos momentos o al amanecer, y eran techos transitables que permitían el peso de personas. Cuando ellos ubican más o menos dónde estaría Jesús y empiezan a romper ese techo, les costó su trabajito romperlo. Y si ustedes quieren ver la historia desde abajo, no desde arriba del techo, sino desde abajo, imagínense Jesús predicando y toda la gente siguiéndolo con un entusiasmo impresionante, con la atención captada totalmente por Jesús. Y de repente ven que del techo empiezan a caer piedritas. Y cuando esto pasa, Jesús mira para el techo, y Jesús, que es el centro de atención, mira para el techo. ¿Qué pasa con el resto de la gente que estaba ahí? Todos miran el techo. De pronto lo que está pasando en el techo de la casa de Pedro pasa a ser el centro de la historia. Empieza una mano y una segunda mano, y terminan haciendo un boquete de cerca de 1 metro de diámetro en la casa de Pedro. Qué loco todo esto. Y ¿saben? Una de las cosas más lindas de esta parte de la historia, no sé si a Pedro le pareció tan linda, pero a Jesús sí, porque Jesús miraba esto y sabía lo que estaba detrás de esto. Y a Jesús le encantaba ver la locura de esta gente, lo que era capaz de hacer por su amigo. Qué fe que tenían atreverse a esto. Ellos sabían que Jesús le podía ayudar a su amigo. Se jugaron por su amigo. No les preocupó más de la cuenta, no los detuvo al pensar en lo que estaban haciendo con el techo de la casa de Pedro. Qué lindo que haya gente así, ¿no? Qué lindo. Qué bárbaro tener hermanos así en la iglesia. Qué lindo tener vecinos o amigos así, que puedan jugarse por vos de esta manera, porque es por tu salvación. Es por tu bien y por tu salvación. Qué lindo. Y la Biblia nos dice que cuando lo hubieron bajado, dice el versículo 4, que como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura bajaron en la camilla en la que estaba acostado el paralítico, y él quedó ahí, a los pies de Jesús. Qué loco, ¿no? Parecido a un momento crucial de la historia que contábamos ayer. De pronto tenemos un hombre en una situación crítica extrema, pero crítica y extrema, ¿saben? No por lo que estaba a la vista de todo el mundo, sino por algo que nadie veía. Perdón, por algo que solo Jesús veía. Porque el problema visible era que este hombre no podía moverse, era paralítico. Pero fíjense el versículo 5. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Eso dice la versión de ustedes? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús le dijo, hijo. Me imagino la mirada de Jesús cuando mirando al paralítico, que a esta altura no había alcanzado a ensayar una súplica de misericordia a Jesús todavía, pero Jesús le dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Qué lindo. El libro El deseo de toda la gente, comentando esta parte de la historia, dice que este hombre, cuando escuchó eso de parte de Jesús, tuvo tal paz y tal tranquilidad que la verdad ya no le interesaba y no necesitaba siquiera que Jesús lo sane de sus piernas. Si él vivía o moría ya no era tan importante, porque él por primera vez en su vida se sentía en paz con Dios. Pero, bueno, ustedes saben, después se dio una situación con los maestros de la ley que, bueno, se enojaron con Jesús porque dijo que perdonaba pecados. Vamos a saltar esa parte para llegar a la parte final, donde Jesús le dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así como los pecados del hombre fueron perdonados, la salud completa fue restaurada en un instante, no fue un proceso. Es muy loco esto, pero en un instante el hombre que no podía caminar hasta quién sabe cuánto tiempo puede saltar de la camilla, alabar a Dios. Y no sé la película que se hacen ustedes, pero yo clarísimamente veo que los 4 amigos se tiran por el agujero de arriba del techo, bajan, se abrazan, festejan y todos juntos alaban a Dios
Y después sí, el hombre se retira de ese lugar con la camilla, y qué espectacular, porque la historia termina en el versículo 12 diciendo que él se levantó, tomó la camilla, enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Qué lindo cuando Jesús es parte de la historia. Qué lindo cuando estamos cerca de Jesús, porque entonces, sea por vos o sea quizás por un hermano de iglesia, por un amigo que sea bendecido por Dios, no vas a poder evitar tener que alabar a Dios por las grandes cosas que Él es capaz de hacer. Qué lindo que son todas esas experiencias, pero no te olvides lo que aprendimos de ella. Lo que aprendimos de esta historia es que nada ni nadie te detenga. No pienses en problemas, en obstáculos. No se te ocurra pensar en el qué dirán, ni en que muchos quizás no quieran, no te den paso, no te lo permitan. Que nada te impida acercarte a Jesús. Tu decisión va a estar en armonía con la de Dios. Y si esas dos decisiones están en armonía, ni Satanás personalmente te podrá detener. No puede, no puede. Que Dios nos bendiga verdaderamente para que le permitamos a Jesús ser quien guíe nuestras vidas. Él no la va a guiar sin tu consentimiento. Él es capaz de hacer el milagro más imposible que no podrías ni siquiera imaginarte, pero requiere de tu consentimiento. Y quiero contarte ahora, para terminar, porque ya nos va quedando poco para cerrar, quiero contarte, porque ya te conté lo que significó Jesús para los chicos que estaban arriba del cerro pasando un peligro increíble. Nunca se van a olvidar lo que significa Jesús para ellos, la presencia de Jesús. Ya vimos también lo que significó para este hombre, para este paralítico y sus 4 amigos, la presencia de Jesús, la diferencia que hizo la presencia de Jesús en su vida. Y para cerrar, quería contarte lo que significó, la diferencia que marcó la presencia de Jesús en mi vida. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Es un gran privilegio, porque eso a mí me evitó meterme en un montón de líos y problemas que por ahí muchos amigos míos de la escuela y demás sí se metieron, porque es más natural. Cuando uno nace en un hogar que está relacionado con la iglesia y con Dios, está más protegido de muchas cosas, ¿no? Así que fui desde temprano a la iglesia, las maestras me enseñaban, yo aprendía, fui creciendo, siempre dentro de la iglesia. Nunca me mandé macanas extremadamente grandes, excepto las normales de cualquier chico, de cualquier joven que va creciendo y desarrollándose dentro de la iglesia. Pero a pesar de esto, saben que tenía un problema. El problema que tenía yo no lo entendía. Pero el problema era que siendo adventista, que saben ustedes que la religión adventista puso en su nombre esta palabra complicada, que creemos en la próxima venida de Jesús y esperamos la próxima venida de Jesús, y esa venida es nuestra más grande esperanza. Mi problema era que cuando pensaba en esa bendita esperanza, yo decía, qué lindo que venga Jesús, pero que no se le ocurra venir pronto porque estoy perdido. Y yo estaba en la iglesia y me portaba bien, no me portaba mal. Iba todos los sábados, participaba de las actividades con razonable normalidad. Creo que en general nadie diría que yo era demasiado malo. Pero cuando pensaba en esto, me sentía perdido y tenía miedo de que Jesús venga. Y eso me hacía mucho ruido en la cabeza. Me llegaron a poner en la iglesia como director misionero. Y ese ruido me complicó un poco más, porque saben qué difícil es pasar a un púlpito y predicar. Y predicar lo que dice la palabra de Dios, y que Dios te use para entusiasmar a los hermanos con la segunda venida de Cristo y todo eso, y terminás de predicar y decís, wow, pero yo estoy en el horno. Quedé como anciano de mi iglesia en San Martín,
Y esto se mantenía a través del tiempo. Yo no entendía el problema, no sabía por qué. Pero cuando pensaba en Dios, ¿saben cómo lo veía Dios? Yo no digo que a mí me enseñaron mal, para nada. Solamente les cuento lo que a mí me pasó y cómo yo lo veía. Yo lo veía a Dios como un juez justo que desde su posición, desde donde Él está mirándonos, mirándome a mí, observando cómo me porto. Lo bien, lo mal que me porto. Si me porto bien, bueno, más te vale. Si me porto mal, toma nota, esta te la voy a cobrar. O sea, yo lamento, pero yo lo veía a Dios así, por eso tenía miedo. Y por eso no quería que Jesús venga. Por más que a la vista de los hermanos decían qué bien que predica, anciano de iglesia, qué bien, pero ese problema me tenía en la cabeza así, no podía conciliar esa situación. Hasta que en un momento pasó algo. Lo que pasó es que un amigo mío, con el que hacíamos muchas locuras, íbamos, por ejemplo, a predicar a una iglesia pentecostal, a dar estudios de Apocalipsis, un amigo de aventuras espectacular, ¿no? Y en un momento él me dice, porque sabía, o sea, juntos buscábamos una solución o una explicación a todo esto, ¿no? Y un día me dice, ya sé lo que pasa. Lo que tenés que hacer es esto, me dijo. Y me dio como una receta. Y yo la miré y dije, no puedo, no puedo, esto es demasiado. ¿Sabe la receta que me había dado el loco de mi amigo? Me decía, la solución es conocer a Jesús, a la persona Jesús. Por supuesto que había escuchado hablar de Jesús toda la vida en la iglesia. Lo que no me había dado cuenta es de que mi problema era que yo no conocía a la persona Jesús. Acerca de él conocía un montón de cosas, pero a Jesús no lo conocía. Entonces él me dijo, ponete reloj despertador 1 hora antes de lo habitual y empezá a estudiar la vida de Jesús en esa hora antes de ir a trabajar, antes de que te compliques con todas las cosas. Dedicá la primera hora a Jesús. Y yo tenía tanto ruido en la cabeza que aunque sabía que no lo podría hacer, empecé a hacer algunos inventos raros, porque yo no me iba a despertar ni por casualidad 1 hora antes, gracias a que me levantaba a la hora que necesitaba levantarme. 1 hora antes no podría. Entonces agarré el reloj despertador, lo puse adentro de una olla, arriba de un lugar alto en la habitación, cosa que cuando suene el día siguiente, 1 hora antes, me obliga a tener que levantarme, a tener que agarrar la olla allá arriba, apagar el despertador, y en todo ese movimiento seguramente me despertaría como para tener conciencia de lo que tenía que hacer. Y bueno, así la fui peleando y fui buscando conocer a la persona Jesús, abrir la Biblia buscando no conocer historias de él, sino conocer a la persona Jesús, porque Jesús no está muerto, no es un personaje histórico. Jesús vivió, pero continúa viviendo, hoy está en los cielos intercediendo por nosotros, Él hoy está vivo, hoy podemos comunicarnos con Él, podemos conocerlo a Él. Y bueno, lo cierto es que saben que yo no sé qué es lo que pasó, porque no me di cuenta de lo que pasó, pero sin querer, en algún momento me di cuenta que cuando pensaba en la segunda venida de Jesús, me empezó a parecer espectacular. Me empezó a gustar que Jesús venga. Empecé a desear que Jesús venga, porque me di cuenta al ir conociendo a Jesús. Antes no, a pesar de haber nacido en la iglesia, antes no me di cuenta. Cuando lo empecé a conocer, me empecé a dar cuenta que si Jesús, habiendo sido Dios, estuvo dispuesto al ver el lío en el que yo estaba metido y sabiendo que yo no lo podía solucionar, dejó todo, dejó de estar en forma de Dios para venir acá a vivir y morir como lo hizo por amor a mí, por amor a vos. Entonces no podía ser que la imagen que yo tenía de Dios como un juez justo que está simplemente mirándote y evaluándote, no podía ser. Esa idea se fue deshaciendo en mi cabeza. Y empecé a entender un poco más quién es Jesús. Y hoy les comparto el que es mi versículo favorito de la Biblia. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
donde ahí dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo le doy muchas gracias a Dios por ser como es. Me encanta estudiar la vida de Jesús. Hace más de 30 años que la estoy estudiando en forma sistemática y es lo mejor que me pasó en la vida. Lo mejor les digo porque pudo cambiar algo en el fondo que tal vez en la forma yo había podido. Yo había podido ser más o menos buena persona, pero nunca había podido cambiar el fondo. Y Jesús puede hacer milagros no solamente para sanar a un enfermo físico. Dios puede hacer el mayor de todos los milagros. Dios puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Dios puede limpiar tu sucio corazón que de ninguna manera se podría limpiar, con su sangre preciosa lo limpia y lo deja blanco como la nieve. ¿Qué mejor podría pasarnos que conocer a Jesús? Por eso te desafío esta noche. No permitas que nada ni nadie te aparte de tu intención de conocer a Jesús. Jugate por Jesús. Es la mejor jugada que puedas hacer en tu vida. Quizás puedas perder en otros frentes, pero no pierdas en este frente. No permitas que nada ni nadie te impida acercarte a Jesús. Dios te bendiga. Su Espíritu Santo puede estar trabajando en tu mente y en la mía. Que podamos tener cada día más vivo el deseo de encontrarnos cara a cara con Jesús, porque Él no viene para traer algo malo a nosotros, sino todo lo contrario. Él dio su vida en la cruz porque no se imaginaba una eternidad sin vos. Él dio su vida para poder abrazarte cuando Él venga. Dio su vida y dio su sangre para poder compartir con vos la eternidad. Por eso lo hizo, solamente por eso lo hizo. No fueron los clavos, fuiste vos quien lo mantuvo en la cruz, porque fue su decisión y no la fuerza. Él quiso pasar por eso, por vos y por mí. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Que nada nos impida, ni nadie, jugarnos por Él. Hermanos, que Dios los bendiga muchísimo y cuando después que termine la reunión de hoy, cuando tengan su momento de oración personal, yo hoy necesito desafiarlos a que por favor, en ese momento de paz y tranquilidad en el que hablen con Dios, pídanle que les ayude a jugarse, díganle que lo necesitan, cuéntenle que no pueden solos, logren que se alineen tu voluntad y la de Él. Si eso ocurre, nada será imposible. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Osvaldo. Qué hermoso mensaje, qué reflexivo, ¿no? Lo que Jesús está dispuesto, lo que estuvo dispuesto y hace hoy en día por nosotros es increíble y falta lo mejor, ¿sí? Como hay una frase que dice, lo mejor está por venir, tenemos que prepararnos para ese momento, ¿sí? Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar. Le voy a pedir a Osvaldo que él pueda tener la oración. Y mañana, familia, los esperamos nuevamente, ¿sí? A las 20 horas nos encontramos nuevamente por acá, un ratito antes, durante la tarde le va a estar llegando el enlace para que puedan conectarse. Y mañana vamos a tener un momento muy especial también, ¿sí? Gracias, Osvaldo. Y antes de orar, les cuento que, o sea, no, en serio, no se le ocurra perderse el de mañana, ¿eh? Les voy a contar algo que aprendí hace 12 años y es la lección más tremenda que alguna vez haya recibido. A mí como cristiano me significó un antes y un después. Y cuando te la cuente a vos, estoy seguro de que esa idea para vos también va a ser un antes y un después. Oremos por esto y ahora los invito entonces a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración y así cerrar nuestro encuentro de hoy.
Buen Padre que estás en el cielo, Señor, muchísimas gracias por ser tan bueno con nosotros. Qué bueno poder pasar esta hora juntos como tu familia, como tus hijos. Y gracias porque vos, conociendo la necesidad de cada uno de nosotros, cada vez que abrimos la palabra, nos estás hablando a nosotros en forma particular. Gracias, Señor, por mostrarnos que si queremos seguirte, no hay nadie que nos lo pueda impedir. No hay ninguna situación imposible que pueda interponerse entre nuestra voluntad y la tuya si queremos seguirte. Señor, danos la sabiduría porque es lo que nos falta. Generalmente dudamos mucho, generalmente no nos atrevemos a jugarnos, y quiero pedirte por cada persona que en este momento está conectada acá de la iglesia de Lanús. Quiero pedirte por mí también. Queremos pedirte, Señor, reconociendo nuestra debilidad y nuestra poca sabiduría para decidir bien, que podamos recibir el auxilio de lo alto, que tu Espíritu nos dé sabiduría, entendimiento y poder. Nos ponemos en tus manos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, querida familia, entonces mañana los esperamos nuevamente a las 20. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche de descanso y bueno, mañana nos estamos encontrando nuevamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hermoso. Un gusto, Silvana, Dios te bendiga muchísimo. Y a todos, por supuesto, muchas bendiciones. Dios los bendiga. Gracias. Una alegría verlos, ¿eh? Dios los bendiga muchísimo. Igual. Gracias. Bendiciones, saludos. Bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana, eso.